Ulises y la ciencia. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el conocimiento científico. Escrito por Ángel Rodríguez Lozano. Ulises y la ciencia se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar, visite nuestra página web cienciaes.com. Recordar la infancia cuando se tiene la edad de Ulises, 60 años al fin y al cabo no pasan en balde, requiere un notable esfuerzo de memoria, pero merece la pena. Son tantas las cosas que han cambiado. Para que se hagan una idea, por aquellos tiempos no había ordenadores personales. La televisión era en blanco y negro. La democracia en España parecía un sueño imposible y todo se pagaba en pesetas. Sí, pesetas. Ahora parece que estamos hablando de tiempos antediluvianos, pero la realidad es que el euro no lleva tanto tiempo entre nosotros. Claro que por entonces 300 pesetas, algo menos de 2 euros ahora, eran todo un capital, especialmente para un jovencito que quiere comprar un regalo muy especial a su chica en el día de San Valentín. Cuéntanoslo, Ulises. A los 13 años, cualquier suceso adquiere dimensiones tremendas. Quizás sea la edad en la que todo es grande. La mente vuela cargada de sueños imposibles. El cuerpo se mueve rebosante de energía. Y el universo completo tiene cabida en el corazón. Y si mencionamos el amor, ¿qué les voy a contar? ¿Quién no se ha enamorado a los 13 años? Yo también. Se llamaba Lolita. Aún recuerdo su sonrisa, su cabello largo y aquellos ojos grandes con los que me decía: Ulises, qué guapo estás hoy. Y cuando me decía esas cosas, creía que iba a morirme. Mi corazón se aceleraba, sentía cómo el rubor invadía mis mejillas y no acertaba a articular palabra alguna. Un día decidí demostrarle mi amor. Le compraré un regalo que no pueda olvidar jamás, me dije. Pero nada me parecía lo suficientemente bueno para ella. Lo que podía comprar era inadecuado, y lo adecuado no lo podía comprar. Paseando ensimismado en estos pensamientos, llamó mi atención el escaparate de una joyería. En su interior había un letrero que rezaba: dígaselo con diamantes. Y añadía en letras más pequeñas: desde tropecientas mil pesetas el quilate. A mí eso de quilate me sonaba a kilo. Y por supuesto que un diamante de 1 kilo era carísimo. Pero no necesitaba uno tan grande. Así que, armándome de valor, entré. ¿Qué desea, joven? Pues yo quería comprar un diamante. ¿Un diamante? Sí, un diamante, uno pequeñito, que no sea muy caro. Bueno. ¿Y cuánto dinero piensas gastarte, jovencito? Pues no sé, unas 300 pesetas como mucho. ¿300 pesetas? ¡Ay, qué muchacho! Un diamante de 300 pesetas. La reacción me dejó helado. Habría metido la pata en algo. Desconcertado ante la risa incontrolada del joyero, opté por desaparecer y salí de la joyería a toda velocidad. Confundido, decidí averiguar por mí mismo la causa de tanta hilaridad.
Me metí en la biblioteca del instituto y consulté la enciclopedia. Busqué diamante y leí carbono puro cristalizado, generalmente incoloro. Hasta ahí no veía nada gracioso. Seguí leyendo y después de mucho leer tropecé con la clave. El peso. El diamante se mide en quilates y un quilate equivale a 200 miligramos. El precio que vi en el escaparate se refería a un diamante que pesa la 1/5 parte de 1 gramo. Dios mío, qué ridículo más espantoso. La sensación de ridículo pasó y fue sustituida por la rabia. Rabia por no haber tenido los conocimientos suficientes. Así que decidí aprender todo lo posible sobre estas carísimas joyas. Lo primero que llamó mi atención fue que el diamante es carbono puro. Carbono, el mismo elemento que constituye la base de nuestros cuerpos, la base de toda la materia viva. El carbono es un elemento común en la Tierra e incluso se ha detectado en las profundidades del cosmos en forma de productos tan vulgares como el vinagre o el alcohol. Un cálculo hecho en 1974 indicó que una nebulosa, una inmensa nube de gas muy tenue que se extiende en la constelación de Sagitario, contiene alcohol suficiente como para llenar 10.000 millones de billones de botellas de whisky. ¡Qué barbaridad! Pero, ¿a qué se debe esa manía del carbono por formar compuestos ligados con la vida? Pues podríamos decir que la causa es su talante negociador. El carbono, como cualquier átomo, no es más que un diminuto núcleo de protones con carga eléctrica positiva rodeado por una nube de electrones con carga negativa. Estos electrones están organizados en capas y el carbono contiene 4 en la capa más externa. El problema, si es que hay alguno, es que un átomo de carbono no se siente a gusto con esa estructura. Él, como le ocurre a muchos otros átomos, prefiere tener 8 electrones en el exterior, así que siempre anda en busca de los 4 que le faltan. A otros átomos les ocurre lo mismo. El hidrógeno, por ejemplo, tiene 1, pero se siente más cómodo con 2. El oxígeno necesita 2 más de los que tiene, y en general, en la sociedad de átomos hay pocos que se encuentren satisfechos consigo mismos. Una solución de compromiso consiste en compartir electrones. Un átomo de hidrógeno puede acercarse a uno de carbono y proponerle un intercambio. Mira, majo, yo tengo un electrón y necesito otro. Y tú también necesitas electrones. ¿Por qué no ponemos uno cada uno y vamos juntos y contentos por la vida? Una propuesta así le parecería razonable al carbono. Así el hidrógeno tendría los 2 que necesita y el carbono tendría 1 más, aunque aún seguirían faltándole 3. La solución es negociar con otros átomos hasta completar la estructura. Si la negociación se cierra exclusivamente con hidrógenos, se formará un grupo, una molécula, como dicen los químicos, con un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. La unión da una nueva sustancia, el metano. Un gas que podemos encontrar en los sitios más dispares, desde las lejanas nubes que pueblan el cielo cósmico hasta los olorosos desechos de los establos. El afán negociador del carbono puede llevarle a compartir electrones con otro átomo de su misma especie y formar cadenas extremadamente largas y complejas. Productos cotidianos como el butano, el azúcar
el alcohol o sintéticos, como el nylon o los plásticos, no son más que aglomeraciones de moléculas en las que el carbono se asocia con otros elementos de manera caprichosa. Las configuraciones pueden ser de lo más variopinto y muchas veces los químicos se vuelven locos tratando de averiguar la forma en la que se han unido los distintos átomos de una molécula. Un ejemplo curioso de esa dificultad ocurrió con un líquido inflamable de olor penetrante, el benceno. En 1856 se sabía que su molécula contenía 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, pero por más vueltas que los químicos le daban a la estructura, no encontraban la forma en la que esos átomos podían encajar. Un químico alemán llamado Kekulé estaba obsesionado con el problema. Un día, tras una jornada frustrante, se montó en el coche para regresar a su casa, pero estaba tan cansado que decidió echar una cabezadita antes de partir. Se quedó dormido y vio en sueños cómo las cadenas de carbono danzaban ante él. De pronto, una de las cadenas se enroscó como una serpiente que se muerde la cola. Kekulé despertó y supo que esa era la solución. En la molécula de benceno, los átomos se agrupaban formando un anillo. ¿Y el diamante? ¿Qué tiene de especial? En principio, existe una distinción fundamental entre él y los compuestos que hemos mencionado. Mientras que los productos orgánicos son combinaciones de carbono con otros elementos, como el hidrógeno o el oxígeno, el diamante solo está compuesto por átomos de carbono. Pero esa distinción no es suficiente. También es carbono puro el grafito y, sin embargo, sus propiedades son totalmente opuestas. Mientras el diamante puro es incoloro y transparente, el grafito es negro y opaco. El diamante es el mineral más duro que se conoce, es capaz de rayar el acero sin inmutarse. El grafito, sin embargo, es una de las sustancias más blandas, hasta el punto de que se utiliza mezclado con yeso para las minas de nuestros lapiceros. Incluso sus comportamientos frente al calor son radicalmente distintos. El diamante siempre está frío al tacto porque conduce el calor con mucha facilidad. Con el grafito ocurre lo contrario. Comportamientos tan diferentes tienen su origen en una cuestión de orden. Todo depende de cómo se coloquen los átomos una vez negociado el intercambio de electrones. En ambos casos, cada átomo comparte un electrón con 4 átomos vecinos. Cada uno de estos, a su vez, enlaza con otros tantos y esos con los siguientes. Así va creciendo la red hasta formar lo que podríamos llamar una sola molécula de inmensas dimensiones. Si los átomos se unen formando capas hexagonales como las celdillas de un panal, tenemos grafito. Si cada átomo se une a sus vecinos formando pirámides o cubos, tendremos un diamante. La forma de ordenarse es la que marca la diferencia. El grafito se puede obtener en laboratorio a partir de productos del petróleo y del carbón en hornos que alcanzan los 2800 grados centígrados. Algo realmente fácil. En cambio, el diamante necesita fuerzas descomunales, presiones que se alcanzan en el interior de la Tierra en las enormes explosiones de las supernovas o en los choques terribles de los meteoritos. El grafito es un producto al alcance de las herramientas humanas, mientras que los diamantes parecen tallados en las fraguas divinas. Quizás un diamante fuera el mejor presente para Lolita, pero fui consciente de que estaba fuera de mi alcance. Así que me decidí por otro producto no menos hermoso y mucho más asequible. Una rosa. Se la ofrecí con no pocos temores y... Ay, Ulises, qué rosa más bonita. Gracias, eres un sol. ¡Mua! Fue el primer beso
y yo me quedé parado, sintiendo el latir de mi corazón desbocado y el rubor que me subía hasta las orejas. Diamantes. ¡Bah! ¡Qué tontería! Ulises y la ciencia. Con lo que nos acaba de contar Ulises, ya nos hemos hecho una idea de que un diamante es la versión más inanimada, pero magnífica, que nos proporciona el carbono. Pero como él ha dicho también, el carbono es el elemento básico de la vida. No obstante, no solo encontramos productos carbonados aquí en la Tierra, mucho más allá, en las profundidades del cosmos, existe carbono y se han detectado moléculas como el benceno. ¿Qué origen tienen esas moléculas? ¿Cómo se ha logrado detectarlas? Para responder a esas preguntas, hoy contamos con don José Cernicharo Quintanilla, profesor de investigación del CSIC e investigador en el Centro de Astrobiología. José Cernicharo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted ha estado estudiando las moléculas que hay repartidas por el universo y ha descubierto algunas muy curiosas, como por ejemplo el benceno. Antes de meternos en ese capítulo, a mí me gustaría saber si el universo está realmente compuesto con las mismas moléculas que tenemos aquí en la Tierra, el resto del universo. Al fin y al cabo nosotros somos una parte. Bueno, hay una gran cantidad de moléculas que existen en el espacio que se pueden encontrar en la Tierra, pero una gran parte de las moléculas que encontramos en el espacio son moléculas especiales, debido al hecho de que son moléculas muy reactivas y en las condiciones de la atmósfera terrestre son moléculas que no tienen un tiempo de vida muy pequeño. Entonces son moléculas típicas del medio interestelar, producidas por reacciones peculiares en el medio interestelar y que las encontramos, miremos donde miremos, encontramos siempre el mismo tipo de moléculas. Algunas de las moléculas que encontramos en el espacio sí que son muy conocidas en la Tierra, como puede ser el monóxido de carbono, el CO, o por ejemplo pues el metanol o el etanol, el alcohol etílico, etcétera. O sea, el alcohol son los gases que expulsamos con los tubos de escape de los automóviles. Estamos hablando de cosas que tenemos aquí a nuestro alrededor cada día, ¿no? Simplemente en el medio interestelar se forman de una manera distinta que como de la forma en que se producen en la Tierra. Hay una cuestión que me resulta difícil de comprender. Nosotros aquí tenemos unos laboratorios, podemos coger un trozo de piedra, machacarla y meter unos reactivos y averiguar de qué están compuestas. ¿Cómo es posible que se pueda saber de qué está compuesto una molécula que está a miles de años luz de distancia? Una particularidad que tienen no solamente las moléculas, sino los átomos, es de tener una especie de firma característica que consiste en la emisión a determinadas frecuencias. Cada átomo emite, en vez de emitir de una manera continua, emite a frecuencias muy características de cada especie atómica, y las moléculas le ocurre exactamente lo mismo. No hay dos moléculas que sean idénticas, el peso de la molécula es distinto y por lo tanto y la distribución de los electrones en torno a los núcleos, etcétera. Y eso produce una serie de emisión a frecuencias determinadas que nos permiten decir que estamos observando una molécula u otra. Esas emisiones son de luz, son fotones o de radio, o de lo que se sea. O sea, sería como sintonizar una emisora y decir, bueno, en este punto del dial tenemos el benceno o el dióxido de carbono, ¿no? Si cuando la molécula, si se conoce bien su espectro, podemos decir, pues por ejemplo, el benceno va a producir la emisión de un fotón de luz o la absorción de un fotón de luz a una frecuencia determinada, de la misma manera que podemos decir, pues radio 3 emite a tal frecuencia, la copia a tal frecuencia, la SER a tal frecuencia.
Hemos dicho que podemos determinar qué moléculas hay por ahí fuera simplemente mirando, podríamos decir mirando la luz que nos viene de ella, porque al fin y al cabo la luz es un producto de los átomos, ¿no? De sus electrones, de cómo estén organizados. Exactamente, lo que ocurre es que nuestros ojos son sensibles simplemente a una zona muy pequeñita del espectro electromagnético, que es lo que nosotros llamamos la zona del visible. Tanto más allá del rojo o más allá del azul, hay fotones con color azul o con color rojo, por decirlo de alguna manera, y cubrimos todo el dominio desde las ondas de radio, que los ojos evidentemente no son sensibles, pero somos capaces de inventar los instrumentos capaces de transmitir la información en ondas de radio, y las moléculas, por ejemplo, en sus modos más bajos de energía, que correspondería a la rotación de la molécula en torno a sus ejes, emiten en la zona de frecuencias de radio. Si incluimos, por ejemplo, el efecto de movimiento de los núcleos de la molécula, ya nos vamos hacia el infrarrojo. Y si incluimos el efecto de movimiento de los electrones en torno a los núcleos, nos vamos al espectro óptico o ultravioleta. ¿Y qué instrumentos se utilizan para detectar, para hacer esa lectura e identificar esos átomos? Pues lo primero que necesitamos es un telescopio que sea capaz de recoger una gran cantidad de fotones. No son muchos los fotones que nos llegan del espacio, es decir, que necesitamos grandes instrumentos, y después un aparato que sea capaz de analizar la longitud de onda, es decir, el color de la luz que nos está llegando. Y de esa manera, si el aparato que tenemos tiene suficiente poder de resolución espectral, podemos determinar las frecuencias a las que estamos observando la emisión o la absorción de las moléculas e identificarlas. Centrémonos ahora en las moléculas que se han encontrado. Ha mencionado el monóxido de carbono, que hemos dicho que es el que sale por los tubos de escape de los automóviles. Yo sé que se han encontrado algunas moléculas interesantes, como son el ácido acético o ácido fórmico, que son los que componen el vinagre o los que utilizan las hormigas, ¿no? Sí. Pero no hay que entender estas moléculas como el producto de una biología no son productos biológicos, son productos que se originan en las reacciones entre átomos en el medio interestelar. A pesar de que la temperatura es muy baja en las nubes donde se forman las estrellas, lo que nosotros llamamos las nubes interestelares, y que la densidad es bajísima comparada con la densidad de la atmósfera terrestre. Yo creo que la atmósfera terrestre debe tener una densidad en torno a los 30 trillones de moléculas por centímetro cúbico, y nosotros estamos hablando, en el mejor de los casos, de a lo mejor de 1000 partículas, 1000 moléculas, 10.000 moléculas por centímetro cúbico. Pero lo que sí tenemos es todo el tiempo del universo para formar las moléculas. Entonces, en un tiempo que tampoco es muy excesivo, una nube que inicialmente estuviese todos los átomos en forma atómica, no asociados, en unos cuantos millones de años, todo se transformaría en moléculas. Y estas moléculas, pues como decía al principio, pues hay algunas que son simples, como el monóxido de carbono, y hay algunas que son verdaderamente complejas, incluso con una gran cantidad de átomos de carbono. Por ejemplo, nosotros descubrimos en el año 96, utilizando el radiotelescopio de 30 metros del Irán, del Instituto de Radioastronomía Milimétrica, que se encuentra en Granada, pues una molécula con 8 átomos de carbono alineados y un hidrógeno. Esta molécula no se conocía en la Tierra, la identificamos completamente en el espacio. Una de las cosas que nosotros hacemos es espectroscopía, es decir, algo que se hace en los laboratorios, pero en vez de utilizar un laboratorio terrestre, utilizamos el espacio como laboratorio. No tenemos que producir las moléculas están ahí, se han formado por reacciones químicas peculiares, pero ahí están. Podemos estudiarlas y lo que al final obtenemos es una idea de la riqueza química del universo. Y lo que observamos es que miremos donde miremos, encontramos exactamente el mismo tipo de moléculas. Son moléculas muy simples, son moléculas con unos cuantos átomos, pero ya es curioso que siempre encontremos lo mismo. Es decir, que da la sensación de que los procesos físico-químicos en nuestra galaxia y en otras galaxias llevan a producir exactamente el mismo tipo de especies moleculares. Dentro de esas moléculas que se forman ahí naturalmente, yo imagino que cuando empieza una investigación, imagino que no miraréis a cualquier sitio al azar, sino que tendréis un proyecto y miraréis a un sitio donde ya pensáis de antemano que van a existir este tipo de moléculas, ¿no? Exactamente, lo que hacemos es
Los objetos a las direcciones en las que uno mira se seleccionan con muchísimo cuidado, sobre todo cuando se está hablando de la utilización de un satélite que ha costado muchísimo, el tiempo es precioso, es costoso y uno tiene que hacer proyectos de investigación realmente punteros, primero para obtener el tiempo y segundo para obtener resultados científicos. Nosotros escogimos una serie de estrellas que están en las últimas fases de su vida, de gigantes rojas, que tienen una peculiaridad, y es que estas estrellas, la temperatura es tan baja en su fotosfera que todo el gas, todo el material está en forma de moléculas. También en el Sol, aunque sea una temperatura más elevada, en determinadas zonas del Sol, en las manchas solares, se pueden encontrar moléculas, pero no con la abundancia, por ejemplo, de una gigante roja. Sí, porque lo más normal es que en una estrella, o cuando la temperatura es muy elevada, los átomos estén separados, y para una molécula tenemos que juntar varios átomos, ¿no? Y eso requiere ya unas condiciones muchísimo más agradables. Exactamente. Entonces, en este tipo de estrellas gigantes rojas, todos los átomos están en forma de moléculas, y hay algunas de estas estrellas que tienen una peculiaridad, y es que son ricas en carbono. Es decir, tienen una abundancia del carbono más grande que la del oxígeno. En el Sol es la inversa, el oxígeno es más abundante que el carbono. Pero estas estrellas, por debido a los procesos nucleares que se están produciendo en su interior, pues tienen todavía una razón de abundancia del carbono superior a la del oxígeno, y estas estrellas forman moléculas carbonadas. Y eso lo sabíamos, durante 20 años hemos estado estudiando este tipo de objetos, y con eso lo que propusimos fue intentar encontrar las pequeñas moléculas que dan lugar a lo que nosotros durante 15 años se emitió la hipótesis de que en el infrarrojo la mayor parte de la energía que se observa en el infrarrojo no viene de la emisión de los pequeños granos de polvo que hay en el espacio, sino que se observan bandas características de todos los enlaces del carbono. Y se emitió la hipótesis de que estas bandas eran producidas por grandes moléculas carbonadas con 200, 300 átomos. Claro, a nosotros nos intrigaba si hay moléculas con tantos átomos, debe haber moléculas intermedias. Y había que encontrar sobre todo las primeras moléculas que tuviesen las características de las que se habían propuesto. Las moléculas que se habían propuesto eran moléculas aromáticas. Aromática significa que contienen anillos bencénicos. La molécula aromática más simple es justamente el benceno. Y nuestro proyecto fue pues coger una serie de estrellas gigantes rojas en distintos grados de evolución, en distintas fases de evolución, y conseguimos, con ISO, espectros de muy alta calidad, y ver que en determinadas estrellas no encontrábamos lo que buscábamos. Había una gran cantidad de moléculas, pero no había este tipo de moléculas grandes, y en otras estrellas que estaban en una fase de evolución muy rápida, es decir, la gigante roja en un momento determinado, la estrella colapsa y evoluciona hacia lo que nosotros llamamos la enana blanca, y va a producir a su alrededor una nebulosa planetaria, que no tiene nada que ver con los planetas, simplemente con su aspecto. Y en este tipo de objetos encontramos una serie de líneas, de frecuencias, a las cuales existían unas absorciones que no existían en otros objetos. Y algunas de esas absorciones las íbamos buscando, eran esas pequeñas moléculas, otras aún no sabemos lo que son, pero hemos identificado pues no solamente el benceno, sino el diacetileno, C4H2, el triacetileno, C6H2, y una de ellas era el benceno. Y la detención del benceno lo que significaba para nosotros es que realmente los anillos aromáticos se podían formar. Pero no solamente es que se podían formar, es que habíamos identificado el momento de la evolución de las estrellas en las últimas fases de su vida en el que se producen esas moléculas. Bueno, realmente el benceno es una molécula muy especial, porque se llama un hidrocarburo aromático precisamente porque huele, se utiliza en los perfumes y en estas cosas, ¿no? No el benceno directamente, no el benceno, pero sí otros derivados del benceno, ¿no? Se utilizan en parafinas, en las velas, justamente en productos de, pues, me imagino, para perfumería, etcétera. Son compuestos que tienen un olor y por eso se le llaman aromáticos. Pero ese benceno tiene, que si mal no recuerdo, una historia muy peculiar. Esa molécula no se descubrió así de una manera fácil porque apareció en el laboratorio, sino que tiene una historia muy curiosa que me gustaría que la contaras. Bueno, el benceno, cuando se encontró, lo primero que los científicos del siglo XIX se plantearon es qué estructura tiene el benceno. Y hubo un señor, Kekulé, que propuso una estructura en forma de hexágono en el cual había en cada vértice un carbono, y cada carbono tenía dos enlaces, dos electrones que compartía con el carbono precedente y uno con el siguiente, y de cada carbono salía un hidrógeno. Es una estructura que se ve muchas veces en los libros, con un hexágono con dobles barritas alternadas cada dos lados. Como un anillo. Es un anillo en hexágono. Pero claro, lo que ocurría, y eso no se pudo comprender perfectamente hasta que no se desarrolló la mecánica cuántica y la química cuántica, es que había una resonancia. Hay dos estructuras
idénticas. Y hay una resonancia entre esas dos estructuras que es lo que hace que a los libros de texto, muchos chavales lo verán en sus libros de texto de química cuando hablen del benceno, verán un hexágono con un círculo en el centro. Ese círculo en el centro lo que te está indicando es que hay una deslocalización de los enlaces que se producen entre los átomos de carbono. Y es la forma típica de representar la hora y tiene 24 modos de vibración esta molécula, pero solo 4 están activos y esos son los que nosotros hemos encontrado con eso. Bueno, pues naturalmente quedan muchas moléculas por descubrir, tú lo has dicho, y supongo que vosotros seguís. Seguimos en ello y estamos utilizando grandes instrumentos para justamente comprender cuál es el grado de complejidad química del universo. Nos va a permitir profundizar muchísimo más en el conocimiento de la química del medio interestelar, en qué condiciones existen en el momento que se forma una estrella y sus planetas, es decir, partimos de unas condiciones iniciales ricas en moléculas, es decir, que tienen unas grandes implicaciones, y esperamos, pues sí, encontrar bastantes más moléculas. Bueno, pues aquí hemos llegado al final. Muchísimas gracias, José Cernicharo, por estas explicaciones y suerte en las investigaciones. Muchas gracias y buenas noches. Han escuchado ustedes Ulises y la ciencia. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de programas de divulgación científica, todos ellos accesibles a través de nuestra página web, cienciaes.com. En ella encontrarán ustedes programas anteriores, información adicional y un cómic para sonreír aprendiendo ciencia. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.